Hoy un empleado de la tercerizada gana lo mismo que un boletero. Que Sacia lo reconoce en un video. Dice, es preferible perder algo de plata para no ir a un conflicto. Sacia nunca fue trabajador. Sacia era jefe de recursos humanos. Siempre fuimos defensores del sistema ferroviario estatal. Si Milei puede gobernar con la tranquilidad que lo está haciendo, es sola y pura y exclusivamente por la complicidad del peronismo y de la CGT. El tema de la seguridad ferroviaria es muy, pero muy seria como para que esté en manos privadas, porque han demostrado los privados que llevan masacre de 11, choques como los que hubo en Castelar, en Aedo, hechos de corrupciones muy graves. Hemos visto a todos los gobiernos con soterramiento, con tren bala, con todas las pavadas que dijeron que han llevado a la destrucción del sistema ferroviario. Artlist.io. Bueno, en este nuevo ciclo de charlas sobre el movimiento obrero, estamos con el Pollo Sobrero. Y bueno, para empezar, ¿qué es Labordó, Pollo? Labordó es un modelo sindical que es totalmente opuesto a la vieja burocracia sindical, que se apoya en algunos ejes que son fundacionales. El primero es un modelo sindical que se basa en la democracia sindical directa. Sí, nosotros, a diferencia de lo que es la vieja burocracia, donde hay un caudillo que dice lo que hay que hacer, el resultado de las políticas que lleva adelante la lista Bordó es producto al debate y a las asambleas que realizan los trabajadores en los lugares de trabajo o acá en la seccional, que son las que nos llevaron durante estos años que estuvimos al frente de la seccional Gran Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria, a poder desarrollar toda una política que no solamente fue en busca de mejores beneficios, tanto salariales para los trabajadores. Recordemos que cuando Labordó nace, que previamente era la lista celeste, los ferroviarios teníamos sueldos miserables. Cuando se producen las primeras paritarias en el ferrocarril, nosotros que teníamos en ese momento el cuerpo delegado de la línea Mitre, Sarmiento y el Belgrano Norte, empezamos a hacer asambleas generales con los trabajadores donde debatíamos el tema salarial y de convenio colectivo de trabajo. En lo salarial, en los primeros años, en el primer año duplicamos el sueldo. Vos lo recordarás, fue una asamblea donde todo lo que se discutía con la patronal se firmaba a referéndum de la asamblea. Se venía a la asamblea, acá en la asamblea se debatía si se aceptaba o se rechazaba. Esto trajo serias discusiones con la burocracia en ese momento, porque decía, ¿ustedes son dirigentes o qué? Que tienen que ir a andar consultándole con los trabajadores. Nosotros creemos que los sindicatos tienen que reinar la democracia sindical y son los trabajadores, que son los que sostienen con su cuota sindical esta organización, son los trabajadores los que tienen que decidir los destinos que se lleva adelante cada uno de los distintos sindicatos. Pero no solamente eso, rompimos la flexibilidad laboral en ese momento, que pasamos a tener 7 a 24 especialidades, donde un convenio que era totalmente flexibilizado, logramos hacer que la letra de los convenios colectivos de trabajo dijera claramente qué era lo que hacía y qué era lo que no hacía cada trabajador. Eso llevó a que la empresa no pudiera aplicar flexibilidad laboral como lo está haciendo ahora. Ahora, vos fíjate qué diferencia, ¿no? Los modelos sindicales contraponiendo al de Sacia y al de Pedraza. Claro, eso te iba a preguntar. Antes de Labordó, ¿cómo funcionaba? ¿Funcionaba el gremio? O ahora, inclusive, en otras líneas donde no está Labordó, ¿cómo funciona el gremio? ¿Hay asambleas? No, vos tenés el Roca que hace 40 años que no hay una asamblea, por ejemplo. Y todavía reivindican eso, que no haya asambleas. Es decir, los trabajadores son convidados de piedra. ¿Cómo es ahora? Y ahora se reúnen en forma secreta, Sacia con los directivos, y te enterás que están de paritarias cuando sale algún comunicado que dice, después de arduas negociaciones y sin perder un solo día de paro, conseguimos tanto. Ahora vos fijate el resultado de la política que llevó Sacia contra el resultado que tuvo Labordó cuando discutía las paritarias. Cuando discutía Labordó, duplicamos el sueldo en un año, pasamos a hacer los salarios mejores pagos del país dentro de los ferroviarios. Es más, las demás líneas esperaban que discutiéramos nosotros para después ellos pedir lo mismo que nosotros. En esa época se discutían las paritarias por línea.
Cuando se empezó a discutir todo junto, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo del salario. Sacia, que discute en forma secreta, que no consulta a los trabajadores. Nosotros, para poner un ejemplo de acá adentro, vos hace 4 años atrás, un empleado de la empresa terciarizada ganaba el 40% de lo que ganaba un empleado de limpieza. Hoy, un empleado de la terciarizada gana lo mismo que un boletero. ¿No? Bienvenido sea que los compañeros terciarizados ganen bien. Y está muy bien. El problema es que nosotros ganamos muy mal, que Sacia lo reconoce en un video. Dice, es preferible perder algo de plata para no ir a un conflicto. Nuestra permanente accionar es el diálogo. Y es lógico, porque también hay una cuestión de clase atrás de esto. Sacia nunca fue trabajador. Sacia era jefe de recursos humanos. Entonces se mueve como un jefe de recursos humanos. Es coherente con su ideología, con su posición económica, porque es un dirigente multimillonario, que tiene empresas, que vive en barrios, no vive como vive un empleado ferroviario. Entonces es lógico, él no padece lo mismo que padecen los trabajadores. ¿Por qué a Sacia no se lo conoce mucho y se lo conoce más a Pollos Obreros? ¿Tendrá que ver con que el ferrocarril Sarmiento pelea más? ¿O cómo es el tema? A Sacia vos le preguntás a la gente y la verdad que no lo conoce. Al Pollos Obreros sí. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, por lo que significa. Primero, el pollo sobrero no. Primero, la línea Sarmiento y la lista Bordeaux. Yo soy producto de una política que se llevó adelante. Yo me jubilo en un par de años. En vez de ser el pollo, va a ser, no sé, el bubu, el chupa, el pipi o algún otro delegado que se va a poner al frente. El problema es el modelo sindical. Nosotros somos un modelo sindical de lucha que no solamente pelea por reivindicaciones internas como salario, sino que también pelea por la defensa de un sistema ferroviario. Y ahí yo creo que es lo que más divide aguas el gremio nacional con la seccional de Buenos Aires Oeste. A nosotros nos acusan de hacer política. O sea, muchos de nosotros participamos en política, yo soy militante de izquierda socialista, pero nosotros acá, cuando ganamos el sindicato, representamos a todos los trabajadores, con un lineamiento político. Siempre fuimos independientes de cualquier gobierno, siempre. Siempre fuimos defensores del sistema ferroviario estatal, por eso dimos la pelea para echar a Cirigliano, para echar a Tasseri, para echar a todos, y con los hechos que iban sucediendo día a día, pudimos mostrar que lo que nosotros decíamos era cierto. Por ejemplo, nosotros planteábamos que los privados vinieran acá a robarse los subsidios y no poner un peso en el ferrocarril. Y nosotros, varios años antes de que se produjera la masacre de Once, ya empezábamos a plantear, porque veíamos los problemas que había en el sistema ferroviario, veíamos que había un tema que no se invertía plata ni en la vía, ni en el sistema de señales, ni en el frenado de los trenes, en el material rodante. Eso nos llevó a que levantáramos una consigna que en esos momentos causó un gran revuelo, y nosotros planteábamos, no queremos un cromañón ferroviario. Y mira qué ironía, después de un par de años que planteamos esa consigna, el choque de Once se da a 100 metros de cromañón. Ahora, ¿por qué nosotros planteamos que el ferrocarril tiene que ser estatal y no privado? Por ejemplo, Sacia se acaba de pronunciar a favor de las privatizaciones. ¿Qué significa la privatización del sistema ferroviario? Significa reducción de personal, significa que el ferrocarril solamente va a ir a los lugares rentables, no a los no rentables, por eso cerraron el ramal que va a Pehuajó, por eso están echando gente en el Chaco, con el objetivo de cerrar el ramal de Chaco, por eso echan en Salta, todo esto con la connivencia del gremio a nivel nacional, que se calla la boca. Uno se pregunta, ¿pero por qué se callan la boca? ¿Porque creen en ese modelo político y gremial? No. La respuesta te la dio el mismo Sacia y el gobierno. La propuesta que le hace el gobierno a la Unión Ferroviaria, y por eso consigue el apoyo de todos los gremios ferroviarios, porque todos se han pronunciado a favor de la privatización, y los que no se pronunciaron guardan un silencio cómplice,
es a cambio del 10% de las acciones del Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas se va a privatizar con un 90% de acciones para los chinos y un 10% para el gremio. Cuando vos decís 10% para el gremio, ¿qué significa? ¿Que los trabajadores vamos a recibir el 10% de las acciones? No, lo va a recibir la familia Saxia, como lo hacía Pedraza en su momento, ni siquiera la directiva, ni siquiera Ahora, el por gremio. esto que vos me contás, ¿qué importancia entonces tendrían los dirigentes, ¿no?, del movimiento obrero, ya que estamos hablando del movimiento obrero, con la gobernabilidad de Milei, ¿no? Con esto de que pueda hacer lo que quiera, con esto de que pueda gobernar por decreto, con avasallar directamente ya las instituciones democráticas del país? Si Milei puede gobernar con la tranquilidad que lo está haciendo, es sola y pura y exclusivamente por la complicidad del peronismo y de la CGT. La CGT hoy te dice, vos hablas con dirigentes gremiales, te dicen, no, la gente no quiere pelear. Gran mentira. Acá hubo 2 paros nacionales que fueron muy importantes y después un paro del transporte que fue fuertísimo, con el acompañamiento, yo te diría que del 100% de los trabajadores. Eso se vio, acá lo hemos visto. Cuando la CGT convocó movilizaciones, fueron movilizaciones masivas. Lo que pasa es que el gobierno, este gobierno de Milei, que tiene una minoría absoluta porque no tiene gobernadores, tiene minoría en la Cámara de Diputados, minorías en la Cámara de Senadores, gobierna con el garrote. Primero, les dice a todos los diputados que son unas ratas, a los gobernadores les recortan los presupuestos, y entonces con eso los extorsiona para que les voten sus leyes. Y a la burocracia, ¿qué le dijo? Instaló el tema de flexibilidad laboral, no reelecciones indefinidas y cuota societaria, la solidaria. Eso fue lo que hizo el gobierno para que hoy la CGT está callada. ¿Por qué? Porque las reelecciones indefinidas llevarían a que muchos de los burócratas tengan que ir a cuidar a los nietos, ¿no? Con la edad que tienen algunos. Entonces, eso les bastó y le alcanzó al gobierno para lograr el silencio de la burocracia sindical. Y por eso tiene cajoneada la ley de flexibilidad laboral. Porque chantajea con eso y la va a poner cuando vea que es el mejor momento político para instalarla, la va a hacer. Y se va a encontrar con un movimiento obrero que, si no logra superar esas viejas direcciones, vamos a sufrir las mismas consecuencias que sufrimos en los años 90. Y te pregunto, ¿qué se podrían hacer con nuevas direcciones? Vos decís, estas viejas direcciones no van más, por resumirlo. ¿Qué podríamos hacer con nuevas direcciones en primer lugar, del movimiento obrero? En primer lugar, las nuevas direcciones tienen que ser profundamente democráticas y profundamente políticas. Porque el movimiento obrero no está solamente para trabajar. Por ejemplo, privatización de trenes. El tema de la seguridad ferroviaria es muy, pero muy seria como para que esté en manos privadas. No puede estar en manos privadas, porque han demostrado los privados que llevan masacre de 11, choques como los que hubo en Castelar, en Aedo, en Temperley. Hubo hechos de corrupciones muy graves. Lo hemos visto a López, lo hemos visto a De Vido, lo hemos visto a Jaime. Hemos visto a todos los gobiernos con soterramiento, con tren bala, con todas las pavadas que dijeron y que han llevado a la destrucción del sistema ferroviario. Es muy serio. Entonces los trabajadores tienen que ser los que gobiernen y son aquellos que tienen que controlar a las empresas del Estado. Muchas veces cuando nosotros planteamos... Entonces, una pregunta que se desprende también. ¿Alcanzaría con cambiar a estos dirigentes sindicales? No, tiene que haber un profundo cambio político. La discusión es el modelo capitalista que hay en el país. El modelo capitalista no es otra cosa que provocar cada vez la más profunda crisis económica en el país, que te lleva a que las distintas clases sociales cada vez sean hayan más distancia entre una y otra. El crecimiento de los multimillonarios en el mundo ha llevado a que el 1% de la población mundial tenga el mismo patrimonio que el 50% de la restante población. Las desigualdades sociales que se profundizan cada vez más te llevan a que un sector de las clases sociales, que son las que gobiernan, porque coincidamos que acá el problema no es Milei, acá el problema son Camargo Correa, Techín, los Budge,
los grandes capitalistas de la República Argentina, que son los que le vienen robando el Estado desde, yo diría, el 1810, que pega un salto muy grande. Hay una anécdota que siempre cuenta Edgardo. El primer contrabando que se hizo en la República Argentina, el primero, que es el mismo día que se festeja el Día de la Industria, Martínez de Oz fue el tatara nieto del Martínez de Oz, tatara abuelo del Martínez de Oz de la dictadura militar, hizo un contrabando de esclavos, de indios, y los llevó en un barco todos ocultos para venderlos. Es decir, vos ya desde ese momento, vos veías que había una clase social que se impone sobre la otra y que vive del trabajo del otro. Por eso el peronismo pudo gobernar durante un año porque había plata. Cuando la plata y la crisis económica, que es a nivel mundial, se acaba, eso de la convivencia entre el capital y el trabajo deja de existir, porque el capital se impone sobre el trabajador. Nosotros estamos del lado de los trabajadores, no del lado de los capitales, por eso nos reivindicamos clasistas, reivindicamos a la clase obrera, no a los empresarios. Por eso no basta solamente con cambiar el collar del perro, hay que cambiar el perro. Si vos no cambiás de modelo y avanzás hacia un socialismo con democracia, no como las dictaduras que hemos visto, China, Rusia, Cuba, Venezuela, todas esas porquerías como Nicaragua en la actualidad, el trabajador nunca va a vivir bien y cada vez va a estar peor. Bueno, me hablaste, o me quedó claro que hay que cambiar a los dirigentes sindicales. Me dijiste que es más, que los trabajadores de alguna manera tendrían que gobernar. Ahora que nombraste a la izquierda y que te conocemos como un reconocido militante de la izquierda, en la izquierda socialista y en la frente de izquierda, te pregunto, ¿qué tendría que hacer la izquierda o qué le falta a la izquierda para hacer más alternativas? Si bien hay diputados y todo, pero como para hacer una verdadera alternativa. La izquierda puede gobernar si hay un proceso político donde la clase trabajadora entienda que tiene que gobernar ellos. Mientras que la clase trabajadora no siga depositando sus esperanzas en algún burgués o en algún personaje como el que tenemos hoy de presidente, la izquierda no va a tener posibilidad, porque la izquierda se asienta sobre un modelo político que se apoya en la movilización permanente de los trabajadores y la actuación permanente del trabajador dentro de las políticas que se llevan adelante desde un gobierno o desde el Estado. La izquierda lo que tiene que seguir haciendo es mostrando que hay otro camino. Y esperar el momento político donde los trabajadores, que yo creo que se está acercando y muy rápidamente, nos den la posibilidad de mostrar que nosotros estamos discutiendo de otra cosa. Y también que la gente esté dispuesta a ese cambio. Porque nosotros no planteamos un cambio como los que puede haber dentro del sistema burgués, ¿no? Bueno, yo te voy a bajar los salarios, yo te voy a subir los salarios, Nosotros lo que estamos planteando es cambiar de manos los medios de producción, que sean los trabajadores los que planifiquen la economía, que en el país se discuta cuáles son los intereses del país, no de los 4 o 5 empresarios que se enriquecen. Por ejemplo, ¿cuál es el destino que le tenemos que dar el litio a la República Argentina? ¿El destino cuál es? Que un gobernador te venda el litio sacado directamente y se lo lleven y lo exporten con los trenes que van a tener los chinos casualmente ahora, pero mientras tanto por camiones, dejándote al país solamente el 3% de lo que recaudan las empresas. O sea que el otro día estaba charlando con un compañero que es de la Comisión Directiva de Aceiteros, un conflicto muy duro de los compañeros aceiteros, donde paralizaron la producción. Y vos veías a los periodistas de La Nación Más que estaban desesperados. Uno llegó a decir, ¿hasta dónde piensan llegar? ¿Sabés cuánto destinan estos empresarios de sus ganancias al salario de sus trabajadores? El 1,5%. Así nunca va a funcionar, ¿no? Así nunca va a funcionar. Bueno, me hablaste de política, de poder.
Nombrame 4 o 5 medidas, o las 5 primeras medidas, o las 3, no sé, las que puedas, que tomaría la izquierda si llegara al poder. La primera es el desconocimiento total de la deuda externa. Este es un tema que divide aguas, que nunca se quiere discutir y donde hay un tabú de que si nosotros dejamos de pagar la deuda externa, nos van a cortar todo. Todos los grandes países se hicieron así. Estados Unidos se hizo grande desconociendo su deuda externa, Inglaterra también lo hizo. Todos los países imperialistas en algún momento dejaron de pagar sus deudas. Acá en la República Argentina, el único momento donde se le pudo dar un poco más de plata al trabajador, que fue 2003-2004, fue porque se dejó de pagar la deuda externa. Vos recordarás cuando Rodríguez Sá declara el no pago de la deuda externa, toda esa plata que quedaba acá sirvió para poner en funcionamiento toda lo que era la maquinaria del consumo interno y llevó a que se pudieran recuperar los salarios. No fue porque... ¿Por qué no hay que pagar la deuda externa? Que en primer lugar, ya porque... se sabe que no es una plata que vino, que ya se investigó, como... varios temas. Primero ya se investigó. El juez Ballestero, junto a Amado Olmos, que era el fiscal, el abogado, perdón, tuvo una investigación sobre la deuda externa de la dictadura y la resolución de esa investigación se planteó que el 85% de la deuda era ilegal e ilegítima y que en muchos casos no había entrado en la Argentina porque los empresarios en ese momento, a María Fortabat, Chin, Budge, Cargill, todas las mismas empresas que hoy siguen robando, tomaban créditos donde el Estado salía de garante y esa plata la giraban automáticamente al exterior. Esa plata no venía en inversiones para producir empresas, porque Martínez II planteaba la misma lógica que planteó hoy Milei, ¿no? Enriquecer a los empresarios que en algún momento va a derramar y eso va a permitir que la población pueda vivir mejor. En primer lugar, los trabajadores no queremos ningún derrame ni ninguna migaja del sistema capitalista. Los trabajadores peleamos por nuestros derechos y por nuestra dignidad, porque esas empresas funcionan porque hay trabajadores que las ponen en funcionamiento, porque si no, no funcionarían. Un país sin trabajadores no funciona, sin empresarios y sin capitalistas sí, porque el trabajador es el que se levanta a la mañana y te pone en funcionamiento un tren, te recibe a tu pibe en el colegio, si tenés un accidente están en un hospital o en una clínica, son los que te manejan los colectivos, son los que te hacen cualquier cosa que vos ves, son los trabajadores los que lo producen. Por eso son los que tienen que gobernar, porque son ellos los que trabajan. Los empresarios lo que hacen es vivir del trabajo de los demás para beneficiarse en forma particular. Con el tema de la deuda externa, es un tema que es clave. Sin dejar de pagar la deuda externa no hay ninguna posibilidad de salir del agujero. Primero, es una deuda ilegal e ilegítima. Te conté lo de la dictadura militar. Que vos fíjate, cuando se va el gobierno cuando los milicos dan el golpe de Estado, que en realidad fue un golpe de Estado porque había un ascenso al movimiento obrero y lo que se quería frenar era eso, no porque había guerrilla, porque la guerrilla ya había sido destruida, sino que veníamos del Cordobazo, veníamos de Rodrigazo, veníamos de un momento político donde el movimiento obrero empezó a tomar la delantera y ningún sector burgués podía enfrentarlo. Se da el golpe de Estado, se ataca al movimiento obrero y Videla recibe un gobierno con $7.000 millones de deuda externa y cuando se va con $40.000 millones de dólares. 20.000 que eran privadas y 20.000 que eran estatales. En ese momento el presidente del Banco Central, ¿sabes quién era? Felipe Cavallo, ¿lo conoces? El gran amigo Felipe Cavallo, que toma una determinación antes de que se vaya la dictadura militar, que es estatizar la deuda privada. Toda esa deuda que tomaron los empresarios, que así como la tomaban, la giraban al exterior, nosotros nos hicimos cargo de esa deuda. No la pagaron ellos. Entonces, de la deuda, ¿y qué otras medidas podrían tomar? Pero para porque hay más. Esa deuda la terminamos pagando nosotros con el hambre del pueblo. Y todos los gobiernos que vinieron, todos, absolutamente todos, por más que en campaña electoral dijeron una cosa, pues decían otra. Alfonsín diciendo, no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo, la pagó con el hambre del pueblo. Si querés venimos un poquito más acá, Alberto Fernández
con la deuda que tomó el macrismo de 45 mil millones de dólares, que fue Caputo el que la negoció, que entre paréntesis, que dijo que la iba a investigar y no la investigó. No solo que no la investigó, que sino la reconoció y la pagó. Porque hay un juego perverso. Los gobiernos más de derecha endeudan el país y después vienen los gobiernos populares, los gobiernos más progres, y son los que la pagan. Bueno, se decía que mientras gobernó Néstor, o cuando estaba Néstor, fue el que más pagó. Nos habíamos terminado la deuda. Eso era mentira. Se había terminado. Se pagó la deuda que había con el Fondo Monetario Internacional, pero después la demás deuda, la del Banco Mundial, la de los fondos buitre, todo siguió. Es más, cuando se va Néstor, se va con más deuda que con la que tomó, se va con 120 mil millones de dólares, con muchísima más deuda. Sí le pagó el Fondo Monetario Internacional y el doble discurso que tiene el kirchnerismo llevó a que dijeran, che, nos liberamos del Fondo Monetario Internacional. Pero no es que se acabaron las deudas externas, no. Nosotros hoy estamos pagando deuda que es todavía de la época de los militares. Es más, viste que hoy está muy de moda los intereses de los intereses. Los intereses de los intereses. Y está muy de moda de nosotros queremos auditar. Queremos auditar a las universidades porque se roban las fotocopias. ¿Por qué no auditamos la deuda externa? Por ejemplo, los 45 mil millones de dólares que Caputo contrajo con el gobierno. ¿Por qué no lo auditamos a ver dónde fueron esa plata? Te vas a encontrar con que no hubo un solo peso que entrara al país y que haya sido puesto en hacer una fábrica. Encima en dólares. Un solo dólar. Es más, yo desafío a cualquier economista de estos garcas que tenemos, estos liberales, a que me muestren un metro cuadrado de vereda que se haya pagado con la plata que se recibió del Fondo Monetario Internacional. No digo una fábrica, no, toda esa plata fue para pagar la timba financiera, que lo reconoce Macri, lo reconoce Caputo y lo reconoce también Donald Trump, que dice le dimos la plata para que Macri ganara las elecciones. Ahora vos fijate la ironía. ¿Quién es hoy el ministro de Economía de este nuevo gobierno liberal? El mismo que nos endeudó. Que es el mismo tipo que ahora te dice todo lo que se recaude es para pagar la deuda que contrajo él, pero que se la llevaron sus amigos. Es decir, esa deuda la vamos a pagar nosotros. Esta película ya la viste. Uf, un montón de veces. Es un déjà vu y la historia se repite. Por eso es fundamental discutir el tema de la deuda externa, porque sin discutir eso, todo lo demás es piripipí. Por eso, cuando nosotros hablamos que nosotros no queremos cambiar el collar del perro, sino que queremos cambiar de perro, lo que estamos discutiendo es esto, es discutir los problemas de fondo. No discutir si Milei sale con Yuyito o si sale con cualquier otro gato. No nos importa eso. Lo que nosotros queremos discutir, o si, no sé, yo qué sé, cuando te hablan del narcotráfico, por ejemplo, el narcotráfico en la República Argentina no podría estar funcionando si no es con el visto bueno del sistema, ¿no? Sí, hay un político que es el que más habla. Empresa que trajo talco. Claro. Hay una, mirá vos qué ironía, otra ironía más de la política. Uno de los que más hablan en contra del narcotráfico es Esper, este diputado estrella del liberalismo. ¿Vos sabés que las primeras dos campañas, al menos que yo reconozca y que él haya reconocido públicamente y que salió en el diario La Nación, en el diario Clarín y en Perfil? Es decir, no lo dice un trosco, lo dicen los mismos periodistas de este sistema. Las dos primeras campañas de Esper la bancó un narcotraficante, que es Rudy Machado, que hoy está detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Era el que le prestaba el avión privado, que le ponía los custodios, que le pagaba los viajes, todo eso. Y ningún periodista le pregunta a Esper, yo esto lo hablé una vez con un periodista y se me ofendió. ¿Cómo vas a decir eso de mi amigo? Bueno, será tu amigo, pero es también amigo de los narcotraficantes. Nadie le pregunta a Esper si esto que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Yo estoy diciendo, a Esper le bancaron en la campaña un narcotraficante. Y lo planteo públicamente, y vos sabés que lo planteamos totalmente. Nadie se hace cargo. Espectacular. Bueno, también hablaste de esto, me quedé con esto de los nuevos dirigentes. ¿Cómo ves ese proceso de cambio de nuevos dirigentes? Ya ha entrado el nuevo siglo.
¿Hay algún proceso de... la gente busca cambiar a estos viejos? Nosotros estamos en un proceso donde los viejos se están muriendo y lo nuevo no termina de nacer. Es decir, el viejo sindicalismo burocrático, con patotas, empresarial, todo lo que conocimos del peronismo, cada vez está más desgastado, cada vez está más repudiado. Por eso ningún dirigente gremial puede caminar por la calle sin que lo puteen, más allá que después en sus gremios ganan con listas únicas, porque todos ganan con listas únicas. Ninguno revalida títulos porque los acuerdos con las patronales, que esto también hace el sistema capitalista, el acuerdo de 3 partes, modelo sindical, modelo político y justicia, porque el Ministerio de Trabajo avala las listas únicas, la no participación de las minorías en los gremios, los desastres que hacen en las elecciones. Acá un sindicato que nosotros hemos recuperado, en las últimas elecciones el padrón para votar lo recibimos 1 hora antes de las elecciones, mientras que el gremio fue el que planificó. Después nos contaba O sea que es muy difícil presentar listas de oposición a la mayoría de los sindicatos. Y como está hecho el esquema de leyes de asociaciones sindicales, vos para ser candidato a secretario general de un gremio tenés más requisitos que para presentarte a candidato a presidente en la nación. Yo fui candidato a gobernador. Lo único que tuve que presentar es un domicilio, el DNI, estar en un partido legal, punto. Para ser secretario general del gremio, no solamente tenés que presentar lista en lugares donde tenés 20 ferroviarios, con el aprete de las empresas a aquellos delegados que queremos presentar, que cuando pierden son echados, como nos pasó en Mar del Plata, como intentaron hacerlo en Rosario, que lo podemos revertir, o como pasa acá en Buenos Aires con la compra de compañeros, por la buena, es decir, con plata, o por la mala, con despidos, con persecuciones, con todo lo que tiene que ver con la vieja burocracia sindical. Entonces, esos viejos se están muriendo, pero no se terminan de morir, porque lo nuevo que están haciendo no terminan de hacer. Hay un proceso político que nosotros, por ejemplo, desde acá, desde nuestro gremio, junto con algunos gremios como los compañeros docentes de Neuquén, como ADEMIS, como compañeros que tenemos en Tierra del Fuego, en textiles, ADOSAC, ahora que acaba de ganar la provincia de Chubut, gremios. Yo estuve en Córdoba esta semana, donde habían compañeros municipales, habían compañeros de personal de enfermería, el sindicato de docentes de Capital, que también nosotros estamos dentro de la conducción, en Jujuy con Iván, que está siendo perseguido, casi un docente perseguido por apoyar la pelea contra la flexibilidad laboral, contra la reforma laboral del gobierno de Morales, que por más que no sea gobernador, está gobernando. Empieza a surgir algo nuevo, que es A Luchar. A Luchar es un agrupamiento que se basa en las mismas lógicas que tiene la lista Bordeaux, o que tiene ADEMIS, o que tiene ATEN Capital de Neuquén, que es la democracia sindical, la democracia directa con los trabajadores, el modelo sindical ligado a lo político, donde el trabajador tiene que ser el actor principal en la política, el no respaldo a ningún gobierno patronal, que eso también causa algunas discusiones dentro de la izquierda. Nosotros vemos algunos sindicatos que ganan algún sector de izquierda y empiezan a plantear el sindicato clasista. Clasismo había en los 70, hoy no hay clasismo. La lista Bordeaux no es clasista. Si bien la lista Bordeaux tiene dirigentes que son clasistas, la lista Bordeaux es una lista democrática, pluralista, donde se conviven con ideas a partir de un programa político donde se plantea la democracia sindical, el modelo de ferrocarril, que tiene que ser estatal, 100%, donde la carga financia al pasajero, donde nosotros planteamos un modelo donde intervienen políticas, donde, por ejemplo, cuando hay leyes de flexibilidad laboral, no movilizamos en contra del gobierno, gobierne quien gobierna. Entonces, A Luchar es ese chico nuevo que están haciendo, que todavía no terminan de hacer,
pero que se empieza a desarrollar en algunas provincias. Ya lo hicimos a nivel nacional y empezamos en las provincias, ya fuimos a Tierra del Fuego apoyando los conflictos de Tierra del Fuego, que son bastante complicados. Nuestra compañía Angélica Laguna ya en Neuquén, desarrollando ahí con ATEN Capital. Fuimos a Córdoba hace pocos días y bueno, en pocos días más estamos yendo al resto de las provincias desarrollando a luchar. ¿Esto por qué lo hacemos? Y es algo muy sencillo, porque hay una ausencia muy grande de la CGT principalmente y de gremios que cuando vos lo necesitas no están. Claro. Bueno, interesante charla, Pollo, en estos videos sobre el movimiento obrero, que seguramente seguirán. Exacto. La idea de este ciclo de charlas que vamos a estar dando con otros delegados, que también van a estar acá charlando y desarrollando, es mostrar un modelo sindical y político donde el trabajador sea el eje de la discusión y el principal protagonista de la política en la República Argentina. No podemos permitir que nos sigan gobernando nuestros enemigos de clase. Y eso solamente lo podemos hacer si nosotros somos capaces de entender que la clase obrera tiene un rol histórico que cumplir, que es el de llevar adelante las políticas en los distintos países.